Agradezco al Seminario de Cultura Mexicana la oportunidad que nos ofrece para escuchar al doctor Marcelo Ramírez Ruiz. Estoy hablando desde la Corresponsalía La Paz, desde el Seminario de Cultura Mexicana. Agradecemos también a Fomento Cultural del Norte Potosino hacer la oportunidad de esta transmisión también. El doctor Marcelo Ramírez Ruiz nació en San Pablo Huitzo, Oaxaca. Es licenciado en Geografía, maestro en Estudios Regionales y doctor en Historia. Se desempeña como profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana, a través del cual imparte conferencias sobre mapas antiguos. Las líneas de investigación que desarrolla son las siguientes: cartografía histórica de México y el Nuevo Mundo, geografía histórica de Nueva España, los pueblos de indios, novohispanos y paisaje y sociedad en la Mixteca. Fue coordinador del libro Paisajes y representación del pueblo de indios, editado por el Instituto de Geografía de la UNAM en 2020, en el que escribió 3 capítulos: los paisajes del Agrimensor y de Tlacuilo, el mapa de San Francisco Zacualpan, 1754, y el paisaje del pueblo de indios durante el siglo XIX. Algunos títulos de capítulos y artículos que ha publicado son Yucunchi, Yuconyo y Yucutachi, Los Cerros del Sol, de la Luna y del Viento en la Mixteca Alta, 2017, La cartografía de Juan Nentuig y su visión de la frontera sonorense, 2016, El concepto de paisaje en lengua castellana. En fin, podría pasarme muchas horas hablando de los títulos y de la importancia del trabajo del doctor Marcelo Ramírez Ruiz, pero yo creo que va a ser más importante poderlo escuchar en esta transmisión virtual. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la Corresponsalía La Paz, San Luis Potosí. Le damos la más cordial de las bienvenidas. El micrófono es de usted, doctor. Gracias, estimado Enrique. Gracias por la presentación y por organizar esta conferencia en esta tarde de viernes, que la hemos titulado así: Los Atlas Mexicanos del siglo XIX. Un servidor trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Aquí trabajo como profesor titular y como investigador. Y a través de muchos años, pues hemos abordado distintos tópicos cartográficos de México, de América, de otras regiones del mundo también. Hemos trabajado regiones indígenas diversas a través de un método de trabajo de campo, a través de la tradición oral, para poder entender cómo se hicieron los mapas, ya fuera por artistas indígenas o por agrimensores. El tema de hoy es distinto porque nos traslada de lleno al contexto del siglo XIX, del cual somos herederos, en el cual se formó el Estado mexicano y se configuró una estructura geográfica pues que hoy está vigente y que es muy importante. El contexto del siglo XIX es fascinante y contradictorio, está cargado de jaloneos entre conservadores y liberales. Una primera mitad del siglo XIX que todavía está muy cerca de la realidad novohispana, y una segunda mitad del siglo XIX que está determinada por el triunfo liberal y la Constitución de 1857. También por las invasiones de Francia, de Estados Unidos. Nos hallamos en un contexto muy complejo, con un territorio enorme que se hereda del antiguo régimen y del cual se pierde la mitad. Y por eso nos hallamos también en una historia cartográfica, pues que tiene muchas contradicciones, que se caracteriza por su fidelidad a una tradición muy antigua, pero también por una novedad científica. Y entonces vamos a hallar nombres muy conocidos de cartógrafos, de geógrafos, de ingenieros, de topógrafos,
de historiadores, de autores apasionados que escriben obras monumentales y que con frecuencia las acompañan con mapas, con ilustraciones. Por decirlo así, el siglo XIX es un siglo pintoresco en varios sentidos. Es esa pasión por un paisaje cartográfico o por una cartografía paisajística en la que se dé cuenta de una entidad territorial nacional, un nacionalismo cartográfico que se expresa después de 1857, después de la pérdida de los territorios en 1847-1848. Los mapas, pues, como vamos a empezar a ver ahora mismo, pues son representaciones a escala, son modelos matemáticos de representación del espacio con una serie de características técnicas y científicas que le dan una enorme calidad, como la escala, el uso de coordenadas geográficas, latitud, longitud, altitud, el uso de una simbología, el estudio de un territorio a través de exploraciones que dan cuenta de una medición muy precisa de una serie de distancias y rumbos que permiten hacer una cartografía a detalle y, sin embargo, también en vistas completas. Es muy compleja la cartografía del siglo XIX. ¿Qué les parece? Voy a compartir un PDF que tengo preparado para el día de hoy y a partir de esas imágenes que vamos a ver aquí con la mejor calidad posible, vamos a continuar platicando sobre este tema. Necesariamente es una selección lo que les voy a presentar. El objetivo es dar una visión panorámica de la cartografía mexicana del siglo XIX, con algunos antecedentes, porque tampoco es una cartografía que surgiera de la nada. Podríamos emplear mucho tiempo en hablar de antecedentes, pero me voy a remitir únicamente a un mapa como ejemplo. Y creo que el mejor mapa novohispano que elaboró Antonio de Alzate y Ramírez no es la única carta general de la Nueva España, pero es la más importante, es la más conocida. Es además un mapa manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Nuevo mapa geográfico de la América septentrional española, dividida en obispados y provincias. Es una carta que, como pueden ver en esta vista, espero por favor me indican que tengan a la vista completa la carta. Es una carta de una enorme calidad técnica que abarca en una sola hoja todo el territorio de la Nueva España. Incluso unas partes de Centroamérica. Pueden ver un territorio que no tiene mucha calidad en el noroeste, si quieren, de acuerdo, porque presenta un mar, todavía de alguna manera había esa preocupación por la existencia del estrecho de Anián. Pero en general es una configuración muy lograda, tanto en los litorales del Golfo de México como del Pacífico, y también tierra adentro. Además, el formato de trabajo de Alzate y Ramírez sigue la mejor técnica europea de la época. El diseño de una serie de recuadros o viñetas que se distribuyen alrededor del mapa. Yo los he numerado para que sea más visible, más evidente el armazón cartográfico del autor. Y son cuadros que tienen motivos étnicos porque se representan las etnias del país, y de la naturaleza porque hay peces, ballenas, aves, árboles silvestres, árboles que se cultivan. Son motivos que caracterizan a la diversidad geográfica de México.
El mapa es idóneo para mostrar de manera visual la unidad cartográfica de una diversidad interna. Ese es el estilo cartográfico en Europa, no solo del siglo XVIII, sino incluso del siglo XVII. De modo que la ilustración a través de miniaturas se saca del mapa y se distribuye a la redonda. A veces también se pintaron ciudades, villas, pueblos, puertos. Son mapas famosos de los mejores cartógrafos europeos. Y el trabajo de Antonio de Alzate y Ramírez, por supuesto, se encuentra a la altura de esa cartografía europea. De modo que el siglo XIX mexicano, novohispano mexicano, no se hallan vacíos de cartografía, sino que heredan cartas como esta. Además, una enorme multitud de cartas parciales que abarcan a veces regiones como el noroeste, el norte centro, el noreste, o una cartografía local de puertos, ciudades, coreografías regionales de todo el territorio que con frecuencia fueron elaborados por agrimensores o por tlacuilos, los escribanos, pintores indígenas, el tlacuilo o los tlacuiloque, pintores indígenas que todavía hasta el siglo XVIII hicieron una serie de pinturas, así se les decía a los mapas, pinturas en donde representaron sus pueblos y el entorno paisajístico. Por supuesto que había un paisaje novohispano que se representaba fundido con los mapas. Ese es el punto de partida de los autores del siglo XIX. La reinvención o la invención del paisaje mexicano necesariamente tuvo todos esos antecedentes que a veces eran muy académicos y científicos y en otras ocasiones formaban parte de una tradición pictográfica local. Bien, dejamos el mapa hermoso de Antonio de Alzate y Ramírez. Solo les quise poner una ilustración aquí para que ustedes se den una idea del nivel de detalle del dibujo, de la calidad, de ese estilo barroco en el que se envuelven escenas como estos monos que roban cacao. ¿Sí? Bien. El siguiente gran antecedente de los atlas mexicanos del siglo XIX, pues es Alexander von Humboldt. Todos lo sabemos, un personaje entrañable en la historia de México, porque pasó prácticamente un año en la Nueva España, desde marzo de 1803 hasta marzo de 1804, realizando una serie de investigaciones geográficas, cartográficas, botánicas. Nos hallamos ante un ilustrado alemán que intenta una visión holística de la Nueva España y que redacta una serie de trabajos, el más conocido, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, cuya primera edición también es de 1808, como este Atlas de Geografía Física de la Nueva España, del reino de la Nueva España. Es la edición en francés que acompañó la edición también en francés, la primera edición del ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Debiéramos fomentar, estimular su lectura conjunta, porque el Atlas explica al libro, al ensayo político y viceversa. Es el gran trabajo, creo que es la más completa geografía histórica que pudo haberse escrito sobre la Nueva España. Humboldt realizó a través de un método muy cuidadoso una serie de levantamientos topográficos. En fin, se llevó una enorme cantidad de materiales, tuvo acceso a los archivos, tuvo acceso a la élite ilustrada, criolla y mestiza de la Ciudad de México y de otras rutas que él pudo explorar. De modo que con mucha frecuencia se nos dice
que este es el primer gran atlas de México, que no fue elaborado por autores mexicanos, pero sí con fuentes novohispanas que el autor tuvo disponibles. Son 20 documentos en total. Pueden ver aquí en esta imagen esta primera representación. Podemos verlo mejor acá, ¿sí? Es una cartografía que ensaya achurados para representar el relieve. Sí tienen ciertos errores, sobre todo en la geografía del norte de México, pero aún así la calidad es enorme, es comparable con los territorios europeos que se representaron también entonces. La carta se publicó de manera separada, pero formó parte originalmente de la edición de 1808 que acabo de comentar. Estas cartas hoy las podemos descargar de manera gratuita y en muy alta resolución en la página que es muy probable que los apasionados o los estudiosos de la cartografía conocen, que es David Rumsey Map Collection. Es una página muy generosa que funciona de manera gratuita y que nos permite descargar miles y miles de documentos de todo el mundo y también de México. De modo que esa es la fuente que yo estoy utilizando. También me documento mucho en Internet Archive. Hay más páginas. Les voy a dejar mi correo electrónico por si alguien de ustedes tiene interés en que les envíe por correo electrónico una lista de páginas que son muy profesionales y casi todas ellas tienen habilitada la descarga gratuita de los mapas que se aprecian en la pantalla. Vamos a ver otro mapa en este PDF. Aquí pueden ver, tenemos una gran lista de mapas de Humboldt. Incluso de algunos tenemos dudas si en verdad lo elaboró él o no. Pero de esto sí, tenemos la certeza. Podemos ver todavía las entidades novohispanas que aparecen ahí delimitadas. Son mapas idóneos para una historia de las divisiones territoriales de México. Ese atlas que se ha publicado ya con ese título, Cartografía de las Divisiones Territoriales de México, de Aurea Commons, que es el libro de cartografía que corresponde a la historia de las divisiones territoriales de México de Edmundo Gorman. Hay otros intentos cartográficos, pero esos son los más completos y los más profesionales. Y estos mapas de Humboldt, pues, se prestan para pensar en cómo fueron delimitadas las intendencias, arzobispados, alcaldías, corregimientos. Bien, vamos a continuar con otros mapas que tengo por aquí. Bueno, son detalles de la misma cartografía en donde pueden ver cómo se trata de representar el relieve a través de achurados como estos que ven aquí con detalle. Creo que a golpe de vista todos logramos identificar lo que es una cumbre montañosa o una línea de parteaguas que forman las cumbres más altas de una sierra. Y en derredor, las pequeñas rayitas que forman estos sombreados nos dan la impresión visual de un declive, de una pendiente que termina en los valles, en cuyos fondos corren los ríos, por ejemplo, hasta la laguna de Zumpán. Lo mejor de la cartografía del siglo XIX, igual que en la época novohispana, pues corresponde a la enorme cuenca de México y a todo el entorno de montañas que nos rodea, en donde suelen aparecer pues las principales ciudades como México, Toluca, Cholula, Puebla, y las marqué de rojo para que las pudieran identificar. La ruta Veracruz, Ciudad de México,
fue con tantas frecuencia una verdadera obsesión? Pues es que es la ruta histórica que conectó el Golfo de México con todo el puerto de Veracruz y los vértices, las rutas navales que arribaban procedentes de Europa, de Estados Unidos, y la conexión con la Ciudad de México. En un momento voy a mostrar otro tipo de documentos sobre esa ruta. Sí, aquí pueden identificar todas estas, los puertos también aparecen, los perfiles orográficos que por primera vez fueron elaborados, como lo pueden ver aquí, plano físico de la Nueva España. Del lado derecho, izquierdo tienen el Océano Pacífico, del lado derecho el Golfo de México. Y esta vista de perfil nos permite ver el ascenso desde las costas a tierra adentro, para poder entender, pues es muy didáctico el relieve mexicano. Podemos apreciar con mucha facilidad cómo nos trasladamos desde el nivel del mar. En el caso de los picos más altos, pues la alta montaña más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, o incluso más de 5,000 metros en el caso del pico de Orizaba. Son perfiles que por primera vez pudieron visualizarse con todo detalle, como pueden ver en estas imágenes del atlas que acompañó el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Es un comentario muy rápido sobre Humboldt. Tenemos que seguir. Este, propiamente dicho, no es un atlas, es un viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana. Tratándose del siglo XIX y de mapas, este autor es muy importante. Carlos Nebel, que viajó también siguiendo los pasos de Humboldt sobre la Nueva España y cuya obra se publicó de manera simultánea en francés y en español. Son 50 láminas litografiadas con su texto explicativo. Nos hallamos ante esta estética del siglo XIX que tiene notas a pie de página como esta, la tortillera o las tortilleras. El autor nos va a trasladar incluso a espacios del interior como la cocina, en donde vamos a ver el motivo de la litografía. Por supuesto, son pinturas muy idealizadas, donde los personajes, siendo indígenas, sin embargo, tienen un perfil y un color de piel blanqueado. Son los indios blanqueados del siglo XIX. Son temas costumbristas, en donde podemos ver la arquitectura vernácula, usos artesanales, algo tan básico como la cultura de la tortilla. Y al fondo podemos ver un paisaje tropical presentado donde se aprecia una palmera. Aquí está la Virgen de Guadalupe, no, la Virgen María. Pero en otros autores pintaron muchas veces estos cuadros y en vez de la Virgen María pusieron a la Virgen de Guadalupe, bueno, María de Guadalupe, y en fin, hicieron cambios, pero mantuvieron la idea básica de cómo en un solo cuadro podemos ver escenas costumbristas. Son muy importantes para la cartografía, por eso las estoy poniendo aquí. Indios carboneros y labradores de la vecindad de México. Es seguro que han visto estas litografías porque son muy famosas. Cuando vamos a algún museo con temas costumbristas, solemos hallar a la venta en tamaño de una tarjeta postal o de póster estos cuadros. Algo habrá de las sociedades mexicanas. Como podremos ver con más detalle en un momento, a propósito del Atlas de Antonio García Cubas de 1885. Distintas poses, creo que son
pinturas que definieron el modelo de la fotografía costumbrista y étnica del siglo XIX y del siglo XX. Y es muy probable, además, que hayan sido como los modelos de la museografía mexicana también del siglo XX, en donde podemos ver personajes de literatura como los plateados, los vendedores, los aguadores, y ubicados en un contexto urbano, de modo que al fondo podemos apreciar pues la arquitectura religiosa. Poblanas, disculpen que no me detenga a leer los textos, solo es una introducción al tema para poder ver, tener en esta sesión un panorama amplio sobre el siglo XIX. Sí, pueden ver ahí el caballo como pues símbolo de nobleza, de gallardía, de una sociedad muy rica al lado de una sociedad muy pobre. Vistas urbanas como esta de Tampico, en donde podemos apreciar al pequeño puerto en la desembocadura de los ríos. Arrieros, ¿sí? Creo que estos dibujos nos ayudan a comprender la famosa frase de Alexander von Humboldt de que México es el país de la desigualdad. Dice, en ninguna parte hay una diferencia tan espantosa en las fortunas como en México. Y eso se aprecia a todo lo largo de la historia de México, hoy también, por supuesto. De modo que por más ideales o idóneas que sean estas vistas, algo nos dejan entrever de esos contrastes étnicos, culturales, económicos, geográficos, paisajísticos. Decíamos pues que el siglo XIX es un siglo pintoresco. En todo el mundo es así. Todos los viajes que se realizan a nivel mundial o regional o nacional son viajes pintorescos. Pintoresco como estos cuadros, como intentando dar cuenta de cómo se funde en el paisaje la gente. Hay un continuum entre sociedad y naturaleza. El suelo, en verdad, es incluso como un plano metafísico que le da coherencia y sentido a las sociedades humanas. De alguna forma, es un determinismo geográfico que supone que las sociedades mimetizan la naturaleza donde viven, el contraste entre la gente de la calle y la aristocracia urbana. Los pelados que vemos ahí al fondo a la izquierda y la gente de alcurnia o la gente de nobleza, los títulos nobiliarios que se desdibujan en una sociedad mestiza y ya no organizada en castas. También podemos ver pinturas muy hermosas como esta, donde se ven los trajes, el vestuario, a veces de trabajo, la vestimenta de lujo que tienen las mujeres y que combina su fenotipo con los peinados. Desde Claudio Linati hubo un enorme interés en el vestuario, el peinado, la configuración fenotípica de mujeres, de hombres, de viejitos, de niños, de modo que el siglo XIX nos permite un paseo por los paisajes, pero también por ese costumbrismo muy colorido. Bueno, estas son versiones en blanco y negro, pero en general nos hallamos ante una obra en donde el contraste de colores es como lo más logrado. La pirámide de Papantla también, motivos arqueológicos que formaron desde entonces parte de esa identidad nacional. El siglo XIX es el siglo donde se consolida, se le da figura al nacionalismo mexicano y estas obras contribuyen
a crear ese sentimiento de identidad en la población, el sentimiento de patria, sin embargo muy católica, por supuesto, el sentimiento de identidad con los paisajes en los cuales se hallan los pueblos, las villas, las ciudades. También no puedo dejar de mencionar este álbum pintoresco de la República Mexicana, que está publicado, bueno, aquí yo no veo el año, pero es 1855, si no recuerdo mal, ¿sí? Y es muy famoso, replica algunas de las litografías que ya vimos, como pueden ver aquí, y que se publicó mucho. Es la imagen europea, es la imagen que Europa tuvo sobre México, de modo que pues es también una fuente de consulta muy usada por los talleres de cartografía. Vean, aquí tenemos, en vez de ese cuadro, el de la Virgen de Guadalupe, y al fondo, en vez de una palmera, pues la fachada de una iglesia. Se repiten hasta la saciedad estos motivos con vistas urbanas que originalmente son de Casimiro Castro y que las aprovechan para mostrar el contraste entre la ciudad y la naturaleza, entre la urbe, la gran Ciudad de México y su entorno lacustre. Con motivos como este, que nos recuerdan la literatura costumbrista del siglo XIX, con interiores de la gran arquitectura católica, ¿sí? Bien, es muy famoso este álbum que representa bahías, pueblos, ciudades como Chihuahua. Es importante porque tenemos muy poca imagen de las ciudades del norte. ¿Sí? Y por fin entramos aquí a los grandes geógrafos de la segunda mitad del siglo XIX. Antonio García Cubas, decir Atlas de México, Atlas de autores mexicanos, es mencionar sobre todo a Antonio García Cubas, el gran ingeniero, el primer gran geógrafo, dicen, aquel que realizó en el contexto de las instituciones mexicanas, del Estado mexicano del siglo XIX, pues la primera Carta General de la República Mexicana. Ya sin el enorme territorio de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Son cartas de 1857. No es casual, ¿verdad?, que coincidan con la institución de los liberales en el Estado mexicano con la promulgación de la Constitución de 1857. Como que se dan cuenta de que han perdido un enorme territorio y entonces los atlas mexicanos del siglo XIX surgen de esa enorme preocupación. ¿Cómo generar a través de los mapas y los paisajes este sentimiento de identidad nacional? ¿Cómo construir la mexicanidad a través del mapa? ¿Sí? El mapa sirve para eso, especialmente cuando es un atlas, que es un libro de mapas, en donde hay también perfiles altitudinales como este que ven aquí. Este es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, donde hay algunos íconos, algunos motivos arquitectónicos especialmente importantes, como, pues vean, 1863, el águila devorando a la serpiente, con toda esa serie, y ven, no pierdan el dato, los paisajes de volcanes se hallan al fondo. Es toda una composición iconográfica, de modo que mapa y paisaje van juntos, como en la obra de Antonio de Alzate y Ramírez. Pero aquí ya hay una calidad científica en la medición de las distancias sobre el horizonte, pero también sobre
sobre la vertical. De modo que esta cartografía se difunde con mucha más amplitud porque son libros impresos. Ya no son obras manuscritas como la anterior. Siguen prevaleciendo estos motivos que ya vimos en Humboldt, ¿sí? No son autores originales por los formatos de trabajo cartográfico, pero sí lo nuevo es la calidad técnica de las mediciones, incluyendo la longitud de los ríos. Pueden ver ahí los famosos ríos de Culiacán, las escalas de la carta en leguas mexicanas, millas inglesas, kilómetros, etcétera. La extensión o la superficie en kilómetros cuadrados, el número de habitantes, las capitales. Toda esta información estadística que fue tan importante para saber qué era México, creo que por primera vez se le dio contenido a una denominación que es los Estados Unidos mexicanos. La representación también de las batallas del ejército mexicano contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Y llegamos aquí, ahora sí, al primer gran atlas de Antonio García Cubas, elaborado con mucho rigor científico. Pueden ver ahí el largo título. Está un poco pequeña la imagen, pero vamos a ver. Es un encuadre, vean, Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana. Elaborado, pues, con todos los antecedentes que pudo reunir el autor, mucho en la Secretaría de Fomento que ya existía, de modo que si bien él es el autor, él figura como autor individual, la verdad es que son trabajos de equipo que, cuyos nombres con frecuencia no sabemos. Participó mucha gente, pero digamos que la concepción, el enfoque teórico, el método y la responsabilidad de los resultados, pues son de Antonio García Cubas. Un hombre con una capacidad de trabajo enorme, pues que le permitió organizar todo lo que estamos viendo y hacerlo didáctico, convertirlo en libro que podían consultar, pues en toda la República. Mucha gente se enteró por primera vez a través de este mapa que eran mexicanos, podríamos decir. Con todo ese formato que ya conocemos de los atlas, que sigue existiendo así, para dar cuenta de la diversidad, pues, de la superficie cuadrada, de la población, la fauna, la flora, y luego toda esta distribución por estados. Así como hay una encuadre de todo el territorio nacional, pues lo hay de cada entidad. Por ejemplo, aquí pueden apreciar Sonora. Aquí no me voy a acercar en este momento, pero tiene información. Es un compendio estadístico, es una suma de la diversidad geográfica, étnica, económica. De modo que, así como hay una patria nacional, pues hay una patria chica o un terruño. La identidad nacional, las identidades regionales, estatales, las identidades locales, son relatos de pertenencia. Son construcciones discursivas a través de símbolos en donde figuran, pues, la bandera, el himno, la historia patria, los próceres donde hay héroes nacionales y también los mapas. Eso es lo fascinante en este tema, que los mapas forman parte de esa memoria colectiva de las entidades del país. Este atlas completo, en alta resolución,
página por página. Lo pueden descargar de David Rumsey Map Collection. O también, si quieren, pueden entrar a Internet Archive y ahí descargar el libro completo, aunque con menos calidad técnica, con menos resolución. La resolución, pues ya sabemos, el número de puntos por pulgada. La capacidad de realizar acercamientos sin que la imagen se difumine. San Luis Potosí, por ejemplo, por ahí debe andar La Paz, al norte de San Luis Potosí, que es la corresponsalía que nos ha permitido organizar esta conferencia. Guanajuato, ¿sí? No son idénticas estas entidades a lo que hoy conocemos, pero otra vez pueden formar parte, por supuesto, de una historia de las divisiones territoriales de México. Es la historia del paisaje mexicano, el Valle de México, por ejemplo. De modo que podemos entender este pensamiento geográfico expresado de manera visual en este hermoso atlas de Antonio García Cubas. No es el único, pero es el primero y es el más, sí, creo que sí es el más documentado, porque el que vamos a ver enseguida, que es ya es de la época porfiriana de 1885, solamente tiene 14 láminas y no tiene las láminas por estado. Es otro formato de trabajo y sin embargo es más conocido. Es un trabajo más hermoso, más estético, más como de divulgación. Pero si alguien quiere conocer un atlas mexicano, creo que la primera revisión necesaria es por este que acabamos de ver, pues no completo, porque sí le quité varias páginas para poder abreviarlo y aún así nos hemos tardado mucho en revisarlo. Este es, miren, sí, publicado por Debray y sucesores, 1885. Cuando decimos mapa, atlas o mapas del siglo XIX, este es el gran ejemplo. Atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos mexicanos por Antonio García Cubas. División política, etnográfica y estadística, vías de comunicación, instrucción pública, etc. Mejor vamos a ver las láminas. Es muy probable que las conozcan porque también se han publicado muchas veces. Pueden ver la lámina Carta Agrícola. Es otra estética, ¿sí? Es el mismo, tiene la misma solución en recuadros, pero nos va a trasladar a una serie de escenas que por primera vez se pintaron. Pueden ver el formato. En el centro hay un rectángulo donde se halla la carta agrícola con una calidad muy lograda, con mucha información sobre los principales cultivos, como el maíz, el frijol, el arroz y su distribución en la República. Aquí pueden ver la simbología, los granos y cómo se distribuyen en el país. Pero a la redonda, además, se van a distribuir esta serie de recuadros o viñetas que privilegian la pintura, por ejemplo, de plantas, las cactáceas de México. ¿Sí? Ahí está el perfil altitudinal del que ya hemos hablado, donde se ven los pisos u horizontes ecológicos. Aquí están los cultivos, cereales, trigo, algodón, caña de azúcar, etc. Y del lado derecho, pues los símbolos, de qué manera se identifican en el mapa todos estos cultivos. Y luego, vean, estos no los elaboró Antonio García Cubas, sino estudiantes de historia del arte, cuyos nombres a veces quedaron registrados al pie de la pintura, pero con más frecuencia no. Sí, pueden ver el dibujo de estas flores hermosas que son endémicas de México y que se convirtieron en íconos nacionalistas.
No es solamente la bandera, el himno, que son lo que más se repite en las escuelas primarias hasta el día de hoy, sino también los colores de la mexicanidad. Por ejemplo, la tuna, el nopal y sus tunas, em, los cactus, con los órganos, eh, el árbol de la flor de la manita que aparece allá arriba, las palmeras, y paisajes donde podemos ver, como decían entonces, a la peonada lista para la pizca, para la cosecha del maíz, y atrás de ellos, pues los caporales, a caballo, con su sombrero, con esa vestimenta de la época. Es el México de las grandes haciendas azucareras, la peonada que está sembrando ahí, con una serie de yuntas. Podemos ver la siembra del arroz en estas superficies anegadas. No pierdan de vista, siempre hay un caporal ahí, mm, un mayordomo, alguien. Nos hallamos ante las vistas de las grandes haciendas en el estado de Morelos, también haciendas mineras, podemos verlas en un momento, y esta serie de vistas, de fachadas, um, como la Soapayuca, hacienda de pulque. Todavía se mantenían las haciendas de pulque y producían, de hecho, grandes cantidades. Y se integraron al mercado urbano de la Ciudad de México a través de el tren. La introducción de las vías ferroviarias fue otro motivo cartográfico y también paisajístico. En un álbum que podemos ver en un momento, elaborado por también Antonio García Cubas en coautoría con Casimiro Castro. Ahí están esos íconos arquitectónicos novohispanos del siglo XVI que todavía podemos ver hoy mismo en fragmentos. Se trata del famoso acueducto del Padre Tembleque. Haciendas, Jalapilla en Veracruz, San Antonio, Veracruz, El Mirador en Huatusco, Matlala, Puebla. Y luego llegamos a la segunda de las cartas de este bellísimo atlas, la carta etnográfica. Pues el tema es, como dice el título de la carta, la representación de las etnias del país. Ahí pueden verlo con el mismo método que ya comentamos, la identificación de la población indígena en cada uno de los estados, la distribución, en los nombres de estas familias, mexicana, otomí, zapoteca. El siglo XIX también tuvo una pasión étnica, con todo y que el objetivo fue como convertir al indio en mexicano. Sin embargo, sí hubo trabajos, pero vean, el primer recuadro, no lo pierdan de vista, raza blanca. Son tiempos donde el concepto de raza todavía está vigente, como pueden ver aquí, y pues se les pinta al modo afrancesado del porfiriato, con el vestuario de varones, de mujeres, en una arquitectura del interior. No son bailes del exterior, pero se van a maravillar con estos cuadros mexicanos de Santa Anita. Santa Anita, aquí en la Ciudad de México, con la vida en los canales, con los canales que venían de Xochimilco y que conectaban a través del Canal de la Viga con Puerto México y pasaban por pueblos como Santa Anita. Es, son imágenes que debieran ilustrar libros como Bandidos del Río Frío y tantas otras novelas del costumbrismo mexicano que leemos con mucho gusto e interés. Pueden ver, hay todo un detalle. Creo que sí es cierto eso. Por primera vez muchos mexicanos vieron una pintura de totonacos de Tlapacoya. Quizás es lo mejor, quizás es esa parte donde sí hay un criterio de realismo, hay una correspondencia más objetiva entre la
sociedades indígenas y la pintura. Quizás no tanto en el fenotipo, en los rostros, pero sí en los vestuarios. Como pueden ver en estos recuadros que yo recorté de todo lo que se distribuye alrededor del mapa. De modo que podemos entender el concepto de pintoresco, podemos ver esta serie de escenas que de pronto parecieran más piezas de un museo o de una fotografía. La fotografía creo que heredó estos formatos que podemos ver aquí con los otomíes, el pueblo ñañú representado ahí, Pames de San Luis Potosí, tarascos, escenas de un baile fantástico que debe corresponder a la Semana Santa. Debe ser un baile de carnaval. Sendales y tzotziles, una boda de gente del pueblo, yucatecos, chontales de Atasta y de Tamulte de las Sabanas, amuzgos, incluso creo que por primera vez oyeron la palabra musgos la mayoría de los mexicanos. Hoy mismo mucha gente no sabe que existe un pueblo que se llama Musgo, por ejemplo. Creo que en la situación del siglo XIX no se ha superado en varios aspectos. Zoques de Tuxtla, zapotecas de Coatecas Altas. Algunas personas que conocían bien estos pueblos me comentaron en una ocasión que en verdad son muy representativos las vestimentas y los rituales. Por ejemplo, aquí la salutación del joven que hunde la rodilla derecha en el suelo. No lo pierdan de vista, Apache medio civilizado. Son, por supuesto, perspectivas muy racistas porque hablan del concepto de raza, raza blanca, raza indígena. Y además tienen mucho el criterio de lo civilizado, medio civilizado o salvaje todavía. Zapotecas de Tehuantepec, chinantecos de Yolox, huicatecos de Teutila. Vean la belleza de los vestidos. Me tranquiliza que esta exposición queda videograbada y me contaba nuestro amigo Enrique de La Paz, San Luis Potosí, que el video lo van a colgar en su página de YouTube. De modo que ahora que tenemos un público muy selecto únicamente a través de Zoom, pues se ampliará cuando se ponga el video en YouTube y ahí pues podemos congelar la imagen y verlas con más detalle. Y además, insisto en mi recomendación, creo que ya por tercera vez, que todos podemos descargar estas imágenes. También yo las tengo en un repositorio digital y con todo gusto se las comparto si me escriben un mensaje por correo electrónico. Zapotecas de Macuilxóchitl, de Oaxaca, mixtecos de Oaxaca también. Vean la arquitectura vernácula que se encuentra atrás, en medio de un paisaje montañoso. La bandera criada, guarda de las conductas de las carrozas de Pachuca. En el río de las balsas, esa gravedad, esa melancolía de la que todavía habló Humboldt sobre los indios de la Nueva España, creo que se aprecia en estas pinturas. Se les ve con una seriedad. Yo no he visto un cuadro donde rían. En todos los casos, los pintores los representaron muy serios. Y vean además, a alguien lo ponen de frente o de perfil, a otra persona como de espaldas o también en tres cuartos. De modo que podamos apreciar la vestimenta a la redonda. Paseo por el río de Tlacotalpan. La carta arqueológica, de la misma manera, nos representa
pues la ruta de los mexicas que llegan a Ciudad de México y una gran cantidad de piezas arqueológicas que hoy forman parte pues del Museo Nacional de Arqueología. El llamado, entre comillas, calendario azteca, esa piedra del sol que aparece ahí, la Coatlicue y otra gran cantidad de piezas que desde entonces ya estaban a la vista o se sabía dónde estaban guardadas. De modo que pueden ver la pintura de Xochicalco. Son detalles bellísimos en su diseño y muy publicados. Hay revistas que han publicado varios números sobre de estas pinturas. También motivos de la arquitectura prehispánica, como Mitla, Palenque, ruinas de Tuzapán, que es Tuxpan, pirámide de Papantla. Una más, la carta de vías de comunicación. Sí, ya no me detengo porque ya me pasé del tiempo que había platicado con Enrique, que iba a durar esta conferencia, que eran 40 minutos, y creo que ya llevo 50. Pero entonces les comento, el mapa deja de tener esa aridez que a veces ven algunas personas, porque el mapa actual, particularmente cuando es un mapa muy técnico del INEGI, cuando es un mapa elaborado con todo rigor técnico y científico, pues pierde el paisaje. Son mapas de lectura difícil, son mapas excelentes, son mapas idóneos para conocer y explorar el territorio, pero perdieron el paisaje. El paisaje es la vista que un observador tiene a la redonda cuando observa dentro o fuera de una ciudad. El paisaje son las vistas parciales que una persona tiene cuando se desplaza de un pueblo a otro. El paisaje es una vista itinerante. El paisaje es una vista coreográfica donde además de la estética arquitectónica y urbana, de la estética de los valles y montañas, además de la estética, pues, la estética fluvial, por decirlo así, nos cuentan su historia. Coreografía, las vistas coreográficas funden paisaje, ciudad e historia. Nos relatan fragmentos de su historia. De modo que creo que no es exagerado decir que todo este atlas es un atlas coreográfico. Es un tanto redundante porque la coreografía también es un mapa. Es un vocablo de origen griego que heredamos y que todavía se usó mucho. Hay coreografías que son vistas regionales. La ventaja, la enorme cualidad de este atlas es que además de las vistas de conjunto, con una serie de temas como carta eclesiástica, también nos traslada a vistas de perfil, vistas a vuelo de pájaro, vistas de planta, las montañas. Vean, todos los que somos estudiosos del paisaje mexicano, hallamos una fascinación en esta serie de documentos. Creo que los hemos subutilizado, porque todos estos cuadros podrían ser el motivo de calendarios, de tarjetas postales, de timbres. Con frecuencia se nos muestra el mapa completo, pero perdemos de vista este detalle. Malinzi, por ejemplo, miren, y podrían ser los motivos decorativos de un cuarto, de una habitación, de la sala de nuestras casas. Podrían ser el motivo decorativo y estético de un salón de clases, de un consultorio médico. Sí, nuestra estética del paisaje con frecuencia es muy limitada y está muy orientada al consumismo, con mucha influencia del paisajismo
de otros países, lo cual está bien. A mí me encanta ver paisajes también de otros países. Pero creo que los profesores de primaria, secundaria, preparatoria, que con frecuencia es nuestro público en el Seminario de Cultura Mexicana, también podría contar con esto. Aquí lo tengo yo en alta resolución, en cuadros, pero convertirlo en algo impreso, al menos en 2, 3 ejemplares por grupo, creo que sería idóneo, ¿sí? La carta hidrológica, donde podemos ver toda la información fluvial de México, y luego estas vistas, el río Colorado, Salto y Cascada de Tuxpango, la catarata de Juanacatlán, y así sucesivamente nos podemos refrescar la existencia a través de estas vistas pintorescas. Una estética que combina arte y ciencia, porque en verdad existen los lugares, porque fue alguien y los pintó. No nos hallamos ante una vista imaginaria o idealizada, sino que en verdad hay mucho realismo topográfico de autores anónimos que quedaron agrupados en este atlas. Y así como hay de este formato de trabajo para México, lo hay para otros países. El paisajismo del siglo XIX en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Cuba, es un paisajismo muy rico. No debemos perder el contexto latinoamericano también de estas pinturas. Aunque Humboldt se quedó décadas atrás, creo que sigue siendo una visión muy humboldtiana de México. Una estética muy cercana al gran autor alemán. Los intelectuales mexicanos del siglo XIX se dice que quisieron humboldtianizar México. Este sentido de la libertad, la naturaleza como libertad, el ser más bien ciudadano del mundo que de un Estado nacional, en un contexto de nacionalismos militarizados y muy belicosos. Humboldt habló de la libertad, de la naturaleza como reino de la libertad y de una visión estética que va asociada a la cientificidad en la representación del mapa, en las vistas, en el realismo topográfico, en el criterio de objetividad que tiene el artista cuando encuadra la ciudad, las montañas, los ríos, los valles, etc. En fin, les invito entonces a que vean estas pinturas. Solo les voy a mencionar ya para concluir que también existe un álbum o una colección de vistas. Me parece que ya no quedó agregado aquí en este PDF. Existe un álbum del ferrocarril mexicano de 1875 y que es bellísimo, que tiene pues reúne las características que acabo de platicar. Solo les voy a mostrar, si me permiten por favor, la portada y una o dos láminas de este documento que es más conocido a veces fuera de México que dentro. Porque además el gran artista fue Casimiro Castro. Cuando vayan al Museo de Orizaba, no pierdan de vista, no dejen de ver pues las litografías de Casimiro Castro que realizó a pie sobre el horizonte de los puertos, a la vista del mar, pero también de él son estas famosas vistas en globo. Ahí está, miren. 1878. La propia portada ya tiene una estética muy atractiva, el contraste de colores, la imagen de la máquina ahí que viene avanzando sobre las vías del tren. Además, es una edición bilingüe, inglés-español,
Ahí está, ¿sí? Vean cómo juega con los relieves. Quizás es la obra más representativa de esta estética nacionalista, porque además asocia elementos muy étnicos, como el que aparece aquí abajo a la izquierda, con esta naturaleza tropical y un puente de hierro ahí. La vía ferroviaria trae este bellísimo mapa, Ciudad de México, Veracruz, las vistas que ya hemos comentado, y esto, vean, se convirtió en ícono del progreso, de la prosperidad, de la estabilidad. El ferrocarril mexicano, además, en un territorio sumamente difícil como el que va de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Y el resultado es algo tan hermoso como esto. Vean, a la vista de este puente de la Toyac, ahora sí ya voy a guardar silencio y agradezco mucho su atención. Y le pido a Enrique que por favor tome la palabra. No, hombre, maravilloso paseo por el paisaje mexicano. Sí, Indudablemente, Marcelo, doctor Marcelo Ramírez nos ha nutrido la vista, la conciencia. El siglo XIX, por supuesto, es el momento donde surge los primeros ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Esta idea, sí, este concepto de México toma, que el que conocemos toma por fin esa claridad. No, pues yo estoy muy agradecido por su presencia aquí en la Corresponsalía La Paz del Seminario de Cultura Mexicana, doctor. Yo creo que si alguien tiene una pregunta, vamos a dar oportunidad que si sí, claro. tienen tres preguntas, alguien, vamos a responderlas, el doctor, si nos hace el honor de responderlas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano o pida el micrófono a través de nuestra administración. Eh, yo creo que es un tema fascinante, es un tema fantástico. Incluso, doctor, no sé si esté de acuerdo, pero hablaba usted de esta copia, de estas copias de la realidad, y en el caso de Oaxaca, por ejemplo, y de algunas regiones todavía del sur de México, estas imágenes que vimos ahorita siguen estando presentes en las Sí, vestimentas, en los tipos mexicanos, no se diga Oaxaca, ¿no? Oaxaca, toda esta parte de Amuzgos, toda esta parte de el Istmo de Tehuantepec, que sigue siendo todavía muy expresiva en cuanto a su ser, sigue estando muy consciente, muy defensiva de su ser, y que lo vemos en estas litografías, sigue estando presente. Ojalá todos los que vieron esta exposición tengan el interés de hacer turismo, ¿verdad? Porque también esto nos nutre, nos da muchísimo. Dice aquí que nos acababa a las 7, sí. sí. Yo creo que es muy atinado el comentario porque, digamos, son motivos cartográficos y paisajísticos que nos llevan incluso a los rincones de México, a paisajes, a vistas y a motivos étnicos mm, que existen solo como en lugares muy recónditos, en lo que llamaba Aguirre Beltrán lugares de refugio. En la medida en que más nos alejamos de las ciudades y nos internamos a las montañas, pues nos hallamos en formas de vida más arcaicas, con arquitecturas seculares, con arquitecturas biodegradables por completo, y donde la lengua materna todavía existe, por ejemplo, ¿no? Ah, qué comentario tan oportuno. Sin duda alguna, lo que a mí me gustaría comentar, si usted me lo permite, es que estos trabajos, estos atlas, estos trabajos geográficos, pues tenían una finalidad
me supongo que esencialmente económica, ¿verdad? Ver dónde estaban las cuestiones de riqueza y las cuestiones de minas, de tierras aptas para el cultivo, en fin, todo eso tenía una finalidad económica. Pero si algo nos ha dejado el arte, si alguna lección nos ha dado el arte, es también de que la imagen dice muchísimo más que de lo que meramente se buscó representar, ¿no? Entonces, vemos el ser, vemos una serie de valores que quedan ahí representados en estas litografías tan bellísimas. La litografía del siglo XIX es fundamental Sí. para conocer el ser del mexicano. Ya no veo aquí las preguntas, no, nadie manda preguntas al chat. Yo creo que nos hemos quedado más bien como boquiabiertos con esta belleza que nos trajo usted con estas imágenes, doctor. Si me lo permite y no tienen otra cosa que decir, vamos a cerrar la plática, la conferencia que nos ha dado. Y sí, aseverando que indudablemente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y que le vamos a hacer difusión para todos aquellos que la quieran volver a ver, pero también para aquellos que quieran verla, que se la hayan perdido por distintos motivos. Entonces, la vamos a tener en nuestro canal de Fomento Cultural del Norte Potosino AC y le vamos a pedir al Seminario de Cultura Mexicana que nos ayude también a difundirla. Pues doctor Marcelo Ramírez Ruiz, le agradecemos muchísimo su participación, su conferencia tan rica en información, tan generosa y tan accesible para nosotros que no somos meramente geógrafos, pero que nos ha dado usted muchísimas gracias, doctor. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Enrique, también por haberme invitado, por organizar esta conferencia que todavía tenemos de manera virtual, con todas las ventajas de divulgación que tiene a través de pues, varios canales de comunicación. Y alguna vez podremos tener estas conferencias de manera presencial, como antes de la pandemia. Ya les anoté aquí mi correo electrónico, tomasramirez@filos.unam.mx. Lo tienen a la vista y en el chat. De modo que si alguien quiere materiales de trabajo que yo tengo y que utilizo para mis cursos, mis conferencias y también para publicaciones. Una parte de este material está publicada en el libro Paisajes y representación del pueblo de indios, el cual yo hice. Ustedes pueden descargarlo de manera gratuita de la página web del Instituto de Geografía de la UNAM. Es una coordinación que incluye varios trabajos y ahí escribo también algo del siglo XIX. De modo que a través del correo electrónico podemos continuar con algunos materiales que les interese. Les puedo enviar una lista de páginas electrónicas. Y en fin, este es nuestro trabajo de divulgación y muchas gracias a todos por su interés y por darle continuidad a estos temas. Bueno, doctor, es usted muy generoso, indudablemente, con proponernos esta información. A todos los interesados, por favor, ahí está el correo en el chat del doctor Marcelo Ramírez Ruiz, a nombre de la Corresponsalía La Paz del Seminario de Cultura Mexicana y de Fomento Cultural del Norte Potosino AC, le damos las gracias y esperamos verlo presencialmente próximamente acá por La Paz, San Luis Potosí. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Hasta luego. Hasta luego.